Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, esta noche vamos a hablar sobre una evolución que se ha hecho en nuestro amigo el grafeno. Lo han hecho científicos españoles, un grupo de científicos de varios institutos y universidades, tanto de Barcelona como de San Sebastián, como de Santiago de Compostela. Y esta evolución que se ha hecho, digamos que no ha sido casual, sino que se venía buscando. No es de estos hallazgos casuales que ocurren, sino que se venía buscando. Es una evolución importante, muy importante, porque si ya sabemos que el grafeno promete, es el material promesa del siglo XXI en cuanto a lo que nos dicen siempre, 200 veces más resistente que el acero, más fuerte incluso que el diamante, a todo esto flexible, a todo esto de un solo átomo de espesor, ultra fino, y además semiconductor, con lo cual se puede utilizar en electrónica, se puede utilizar para todo, es el material panacea del siglo XXI. Sin embargo, había condiciones que le faltaban para cubrir estos requisitos. Por ejemplo, nunca podría sustituir al silicio sin el hallazgo que se ha hecho ahora. ¿En qué consiste el hallazgo? Pues lo que se ha hecho ha sido convertirlo en poroso. Digamos que una lámina de grafeno pues se ha convertido en membrana. Es una lámina porosa con unos microporos que actúa como membrana, como digo, se puede decir también malla, llámale como quieras, pero lo que hace es comportarse de distintas formas y en varios campos. En el campo de la química, en el campo de la biología, en el campo de la tecnología. Desde luego se abren un montón de puertas para el material milagroso. ¿Y esto cómo es? Pues porque se convierte lo que viene siendo en una membrana. Así que deja pasar ciertas partículas, otras no, y esto desde luego le confiere una serie de propiedades y de aplicaciones. Propiedades las que decíamos, pero ¿qué tipo de aplicaciones? Bueno, la primera que se nos ocurre es que esto puede ser un buen filtro. Desde luego, imagínate, una lámina ultrafina de grafeno, con su microporosidad. Resulta que dejaría pasar aquellas partículas que quisiéramos y las que no, partiendo del tamaño en cuestión. Tamaño que se haría a voluntad. Digamos que estamos hablando de que esos microporos van a tener aproximadamente el tamaño de un átomo. Entonces aquí es donde está la evolución que se ha logrado y aquí es donde está el éxito, porque como digo se venía buscando esto, pero no era fácil, porque coger una lámina de grafeno y cómo taladras eso para hacer esos microporos con un láser. No es que no se pueda hacer, suponiendo que se pueda hacer, como digo, microporos del tamaño de un átomo, pues al final sería tan complejo el hacerlo que estaríamos en lo de siempre, en que no se podría realizar de forma industrial, porque saldría más caro el proceso para hacer esto que lo que nos va a abaratar esta membrana a la hora de cumplir las funciones que tiene que cumplir. Y por eso ha sido un gran hallazgo. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, pues así por encima se ha aplicado una técnica cuyo nombre es bottom-up, y esta técnica consiste en un ensamblado desde abajo hacia arriba, un ensamblado molecular de abajo arriba. Y no me digas, no me preguntes mucho más, pero de esta forma se consigue, a modo de puzzle, ensamblar moléculas y dejando esos microporos tal y como se quieren configurar. De forma que el tamaño de esa lámina y los poros van a quedar tal y como queremos que quede configurado. Como digo, un gran hallazgo, y al final conseguimos esa membrana que, como digo, tendrá utilidades muy interesantes. Como filtro, la primera que se nos ocurría. ¿Y qué podemos hacer con este filtro de alta precisión? Pues, por ejemplo, en laboratorio se puede secuenciar ADN. Ya se secuencia el ADN, sí, pero de una forma mucho más rápida de lo que se viene haciendo hasta ahora, porque es un filtro mucho más preciso y por lo tanto más selectivo, que nos ahorrará tiempo, que nos dará mayor calidad. Entonces, secuenciación del ADN, por ejemplo, para filtrados de todo tipo de sangre, hasta llegar a la propia diálisis. Sabemos que hay personas que dependen de la máquina de diálisis, de tener que ir al hospital periódicamente, o a otros incluso les ponen una máquina para que lo hagan en casa. Bueno, pues se consigue por fin con este filtro de grafeno hacer una máquina portátil para que puedas llevarla y no tener que ir al hospital o no tener que pasar por casa. Si te quieres ir un mes fuera de casa o tal, pues ahí te llevas tu filtro portátil, o vamos a llamarle riñón portátil, se podría decir, dado que el tamaño es llevadero.
y ahí te haría tu filtrado de sangre. A la vez que, como gana más precisión y como el propio grafeno también es muy conductor, tiene mayor conductividad que el cobre, pues interactuaría con la circuitería del propio aparato y digamos que también resolvería analítica, con lo cual podríamos saber en el acto los niveles de urea y de insulina. Sin necesidad de andar haciendo pruebas, pues ya tienes tu analítica hecha. Según las partículas que van pasando de glucosa y de urea, pues te da unas tasas, te da una analítica. Interesante, desde luego. Luego en el campo de la tecnología, pues como decimos, un buen filtro que podría formar parte de nuevos detectores. Entonces, imagínate la cantidad de detectores para determinadas partículas, para determinados gases. Bueno, pues lo mismo. Mayor precisión a la hora de detectar y a la vez interacción con la propia circuitería del detector, con lo cual todo de bastante mayor interacción, bastante más calidad de detección, en definitiva. Pero ahora vamos a la electrónica, y es que llevan muchos años vendiéndonos que el grafeno desbancaría al silicio, pero era una verdad dicha un poco entre comillas, porque el grafeno resulta que no llegaba a ser semiconductor, era un superconductor y entonces se encontraba con esa pega, que si queremos sustituir al silicio en electrónica, debemos sustituirlo por un semiconductor. Y un semiconductor tiene la peculiaridad de que tiene que conmutar tanto en off como en on. Y resulta que al ser un superconductor el grafeno siempre estaba en on. Con lo cual no valía para sustituir al silicio, no valía para electrónica a día de hoy. Bueno, pues ahora, gracias a este grafeno poroso, también se consigue que tenga la propiedad de semiconductor, con lo cual el laboratorio ya se ha hecho prueba como transistor y funciona perfectamente, con lo cual los científicos dicen que perfectamente se puede dar luz verde. A partir de este hallazgo se puede sustituir el silicio por grafeno. Y ya por último, pues otra aplicación más sería para la depuración de aguas, para desalinizar el agua. Bueno, pues será un filtro de mucha más precisión que lo que conseguirá será abaratar los costes en ese filtrado a la hora de desalar o desalinizar el agua de mar. Pues creo que lo tenemos todo, creo que es un material que no tiene desperdicio. Si antes ya no lo tenía, pues después de este hallazgo se convierte en el material perfecto del futuro. El material ya lo tenemos, así que ahora, pues si no se encuentra ninguna zancadilla, digamos que podríamos tener grandes hallazgos en muchos campos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando hablo de filtros de desaladora me acuerdo del invento de Alberto Vázquez Figueroa. Vázquez Figueroa es un escritor español, pero que a la vez también es inventor. Entonces inventó un sistema para desalar el agua de mar y tuvo muchos problemas, nadie se lo cogía, hasta que ya el director de una empresa de aguas le dijo: pero vamos a ver, Alberto, ¿por cuánto sale el litro de agua con tu invento? Dice Alberto: pues 15 céntimos por decir algo, por ahí andaba la cosa. Dice: vale, a nosotros nos salen 66, entonces todo ese margen que nos deja, tu invento ya no nos lo deja, con lo cual mi jefe me va a decir: tú eres tonto porque vamos a ganar menos dinero y al final, la próxima vez que vengas, en vez de director, voy a estar de conserje abriendo la puerta. Bueno, pues al final a la conclusión que llegó Vázquez Figueroa es que cuando aparece algo nuevo, un elemento que puede cambiar la sociedad misma, no tienes que preguntarte a quién va a beneficiar esto, sino a quién puede fastidiar esto. Pues nada más, como de costumbre, espero tu opinión más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.